¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les damos la bienvenida una vez más a este webinar transmitido directamente desde las oficinas del séptimo en el Hospital General San Juan de Dios. Hoy nos encontramos tratando un tema muy importante. El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Sabemos que este es un recurso muy importante para todos los hospitales, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial. Y hoy nos acompaña la licenciada Leslie Rodríguez. Ella es química bióloga y además es jefa del banco de sangre que funciona acá dentro de las instalaciones del hospital. Le damos la bienvenida, licenciada, y la dejo para que pueda dar unas palabras y pues nos pueda contar un poco sobre su experiencia, sobre su expertise. Y luego ya entramos de lleno a una serie de preguntas que hemos elaborado previamente para que las personas que tienen dudas acerca de qué es la donación de sangre, pues puedan ser pues atendidas. Muchas gracias, Rick. Gracias a todos realmente por este espacio. Estamos aquí básicamente para poder incentivar a toda la población a poder donar y también poder celebrar este día y poder agradecer básicamente a todos los donantes voluntarios no remunerados de sangre que nos ayudan a poder mantener este líquido vital para cualquier tipo de paciente. Gracias, licenciada. Entrando ya de lleno a una serie de preguntas, como lo mencionábamos anteriormente, podríamos empezar por decir qué es la sangre. Ok, la sangre pues es el líquido vital pues que tenemos en el cuerpo y que pues nos sirve para poder oxigenar el cuerpo, para depurar también ciertas toxinas que tenemos, ¿verdad? Pero también en este caso, al momento de donar nos sirve para un paciente, para poder darle calidad de vida, para mejorar o por algún accidente que tenga, ¿verdad? Exacto, eso es algo muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque ya entramos dentro de qué sucede o qué pasa cuando alguien dona. Hablemos ya de la importancia de la donación de sangre. ¿Qué es o por qué es importante donar sangre? Bueno, la importancia radica básicamente en que el paciente primero lo va a necesitar, ¿verdad? Pero obviamente también hay beneficios en la persona que va a donar, ¿verdad? Por ejemplo, va a ayudar a depurar el colesterol que tenemos en la sangre, nivela las reservas de hierro que tenemos, oxigena la sangre y obviamente las células se van restaurando, ¿verdad? Y es entonces realmente es bueno donar, ¿no? Y es que es un proceso bastante complejo porque en los hospitales de la red nacional pues a diario se necesita mucho de este recurso porque pues ya sea porque hay algún paciente que está ingresado dentro del hospital, que ingresó por cualquier causa, ya sea porque se enfermó, porque tuvo un accidente. Este es un recurso que se necesita sí o sí dentro de los hospitales. Así es, por ser un hospital de referencia a nivel nacional y como se reciben todas las especialidades, pues a diario este componente es algo vital que tenemos que tener y en buena reserva, ¿verdad? Porque aquí entran pacientes de todos tipos de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, máxime las emergencias, pues que tenemos que tener el líquido vital ahí para poder atender esa emergencia y que el paciente salga con bien de esto, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas que están como óptimas a ser donadores? Porque podemos decir que cualquier persona que tenga el criterio de decir yo quiero ser donante voluntario de sangre se puede acercar, pero ¿quiénes son las personas que pueden donar sangre? Pues básicamente son personas que están gozando de buena salud, que no tengan ningún padecimiento, ninguna enfermedad de ningún tipo, ¿verdad? Por ejemplo, los deportistas que pues obviamente se mantienen activos, ¿verdad? Que su sangre se va oxigenando cada vez que hacen ejercicio o que están tomando vitaminas, básicamente ellos son los donantes que nos sirven, ¿verdad? Regularmente es más la gente joven, ¿verdad? Porque cuando la persona adulta llega a cierta edad, pues ya empieza con los famosos achaques, ¿verdad? Y entonces más de algún impedimento tiene que no va a calificar en la donada, ¿no? Claro, y todos los hospitales que cuentan con un banco de sangre o que tienen un área específica para este recurso, pues hacen una serie de exámenes los cuales pues es por esto que las personas tienen que llegar desde tempranas horas y creo que más adelante vamos a abordar de cómo es la dinámica que se sigue acá dentro del hospital
Les recomendamos que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario acerca de esta transmisión, lo puedan escribir en los comentarios que aparecen acá en Facebook. Nosotros con mucho gusto les vamos a dar lectura y vamos a tratar de resolver las dudas que tengan acá con la experta, la licenciada Leslie Rodríguez, jefa del Banco de Sangre. Hablando un poco de quiénes pueden donar. Mucha gente dice, bueno, yo quiero donar sangre, pero es que me da miedo porque cuando uno va al hospital, uno posiblemente se puede enfermar. Por ejemplo, ¿el donante de sangre se expone a algún riesgo al momento de donar sangre? No, porque primero pasa por una evaluación, no solo por la entrevista, donde vamos a descartar factores de riesgo, sino por exámenes, ¿verdad? Que la mayoría de bancos contamos con una hematología completa que nos da un estado general de la salud del donante para poder evaluarlo si pasa o no pasa, ¿verdad? Como en la serie de preguntas, ahí va, ¿verdad? Si padece alguna enfermedad, si está tomando algún medicamento, y varias preguntas que son como que claves para saber si la persona realmente está en salud, ¿verdad? Y la gente obviamente que está haciendo la entrevista, pues obviamente son expertos en detectar ciertas cosas que a veces, porque también a veces podemos decir, ay, bueno, como yo quiero donar, voy a mentir en cierta pregunta, ¿verdad? Claro. Entonces eso afecta realmente a quien va a recibir la sangre, ¿verdad? Entonces se hace una evaluación general para saber si realmente la persona está apta para poder efectuar el proceso de donación y no le va a causar ningún daño. Aparte, todos los productos, los insumos que utilizamos ya en todos los hospitales son productos descartables, ¿verdad? O sea, son de uso unitario, no como en la época anterior, ¿verdad? De que yo uso esta jeringa con el otro, eso ya no, ¿verdad? Entonces, mucha gente creo que se quedó con eso de que, ay, me voy a infectar porque tal vez me van a poner la aguja del otro. No, ya todos los hospitales usamos materiales descartables y no hay absolutamente ningún riesgo, ni por algún insumo, ni mucho menos porque pasan por una evaluación adecuada, ¿verdad? Claro, y creo que esa es la parte importante que muchas personas tenemos que tener en cuenta porque si bien es cierto, Guatemala es un país en el que creo que la cultura de la donación de sangre no es muy grande. Hay personas que sí lo hacen, pero la mayoría de personas que no se acercan a hacer un proceso de donación no lo hacen porque se han dejado llevar por un rumor, porque un vecino le dijo que no se podía, que no fuera. Esto lamentablemente es muy recurrente. Ahora, ¿cada cuánto puede donar una persona? Es decir, ya hablamos que cualquiera puede ser donante, pero ¿cada cuánto puedo venir yo como persona y decir quiero ser donante recurrente de sangre? Ok, los tiempos dependen si la persona es de género femenino o de género masculino, obviamente. ¿Por qué la diferencia? Porque, por ejemplo, los varones, pues obviamente, tal vez hacen un poquito más de ejercicio, podríamos decir, ¿va? Están como que un poquito activos más en eso, ¿verdad? A la mujer le dan menos tiempo, a los varones son 3 meses, ellos pueden donar cada 3 meses en el proceso. Las mujeres les dan 4 meses por 2 razones. La primera, pues porque acuérdense que uno como mujer, pues concibe sus hijos, esa es la primera, ¿verdad? Entonces uno tiene como que tal vez un desgaste más a diferencia de los hombres, ¿verdad? Pero también porque por el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces si hacemos la cuenta que el periodo menstrual es básicamente 3-4 días, digamos, hablamos que una semana, esa semana más se la están adicionando, por eso es que una semana por 3, digamos, que es lo del varón, las mujeres pueden donar cada 4 meses. Claro, ya, entonces es importante saber, y bueno, aquí ya entramos a una pregunta muy interesante porque cada 3 meses un varón puede donar. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que yo puedo donar cada 3 meses? Ya está regulado en volumen en todos los programas de bancos de sangre nivelado que podemos donar 450 mililitros, o sea es un poquito menos de medio litro el que podemos donar en cada 3 o 4 meses dependiendo qué género sea. Va, imagínense nosotros como guatemaltecos si esta cultura de la donación de sangre fuese algo que para nosotros fuera muy recurrente, cuán abastecidos estuvieran los bancos de sangre a nivel nacional si todos
tomáramos esa decisión de poder acercarnos cada 3 meses a hacer ese tipo ese proceso de donación. Y el proceso, pues básicamente hablando entre muchas cosas, el proceso no es muy largo, pasando porque ahora tal vez antes era un poco más rápido porque usted indicaba que tal vez era vení, donás y ya está. Pero ahora se sigue un proceso desde que la persona se identifica, se le hace todo un protocolo, luego pasa y puede donar. Pero hablando de todo esto, no importa el tipo de sangre que yo tenga para poder acercarme a un banco de sangre. Cuando es donación voluntaria, realmente, al menos como nosotros somos un hospital muy grande, pues no nos interesa tanto el grupo, porque lo que nos interesa es tener el componente en varios grupos sanguíneos, tenerlo siempre. El problema es cuando el banco no está abastecido y mi paciente realmente es de un grupo particular, por ejemplo de los difíciles, que son los negativos, pues obviamente ahí sí el banco de sangre pues tiene que comunicarse con un familiar y pedirle que done específicamente ese grupo, ¿verdad? Pero cuando es donación voluntaria pueden donar cualquiera. Ok, pero también existe la opción, y ahorita usted mencionó, y es que podemos pasar hablando del tema de la donación de sangre todo el día, porque realmente una pregunta nos puede llevar a tener muchas más interrogantes, y aquí surge una importante, porque el Hospital General San Juan de Dios cuenta con este banco de sangre que es el encargado de distribuir a todas las áreas y servicios este recurso. Cuando no cuenta con el tipo de sangre requerido, es cuando ya se pone en contacto con la familia y se le dice, bueno, necesito un donador de este tipo de sangre específico, pero cuando no es así, el paciente o el familiar puede traer a cualquier donante. Depende porque nosotros también como banco nos movilizamos a la par del familiar, ¿verdad? En este caso, él no consigue, pero nosotros estamos en contacto con los otros bancos de la red del Ministerio de Salud para saber si ellos tienen alguna unidad que nos puedan trasladar en calidad de donación, porque es así de esa forma que todos los bancos nos ayudamos, ¿verdad? ¿Tienen alguna unidad? Mire, sí, la tenemos, pedimos el contacto de familiar y estamos ahí sí que en contacto bien directo para poder sacar al paciente adelante, contactamos al médico hasta lograr sacar a este paciente adelante, ¿verdad? Ok, y aquí ya entramos en la parte de la familia, la parte de qué procedimientos hace el banco. Hablemos un poco de los requisitos que tiene que traer alguien que quiere donar. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, y esto es lo que nosotros las áreas y los servicios le comparten a todos los familiares, en donde se indican todos los requisitos que se tienen que tener para que pues el paciente o el familiar que viene a donar tenga todo esto completo y no tenga una complicación. Exacto. Podemos hablar un poco de los requisitos que tengo que tener yo como donador de sangre. Okay. Desde lo más básico hasta cuando ya estoy en el proceso de que estoy donando. Ok, el primer requisito básicamente sería el documento que me va a identificar, que en este caso, pues como obviamente todo, hay una ley de banco de sangre autorizada por el Ministerio de Salud de Guatemala, donde dice que el requisito para poder identificar un donante es el DPI, la licencia o el pasaporte vigentes, en original, no copias, no una denuncia de que se me perdió. ¿Por qué? Porque un proceso de donación es un proceso médico legal. Entonces necesitamos identificar bien al donante, porque a la hora de cualquier eventualidad, obviamente vienen a averiguar desde dónde vino la unidad y todo eso. Por eso es que pedimos que esté bien identificada la persona que va a efectuar el proceso. ¿Y si es extranjero? Por eso el pasaporte sería el que lo identifique. Exacto. Ajá. O sea, cuando hablamos de pasaporte no estamos hablando de que si yo como guatemalteco no tengo mi DPI, pero tengo mi pasaporte lo puedo usar. No. Cuando hablamos de pasaporte quiere decir que cualquier persona que tenga un documento que cerciore que es él, puede venir y donar, y no importa si no es de aquí de Guatemala. Exacto, así es. Excelente. Sigamos con los requisitos. El siguiente requisito pues es ser mayor de edad. Las edades comprendidas según la población guatemalteca para poder donar abarcan desde 18 años hasta 55 años. Obviamente, si una persona tiene más de 55 años y goza realmente de buena salud, puede pasar a evaluar para poder ver si se le da la opción de pasar o no, ¿verdad?
pero el límite lo pone porque regularmente a esa edad uno empieza ya con que ya empecé con problemas cardiovasculares, que problemas de azúcar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es el límite según la población guatemalteca, según la nutrición que uno tiene, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? De ahí básicamente es gozar de buena salud, ¿verdad? O sea, no estar tomando ningún medicamento, no sé, no tener ningún impedimento básicamente, ¿verdad? Que realmente impida, valga la redundancia, el proceso de donación, ¿verdad? No padecer ninguna enfermedad, podría ser a esto a lo que usted se refiere. Exacto, no padecer ninguna enfermedad, no estar tomando algún antibiótico, porque por ejemplo si le dio, no sé, una infección en la garganta, digamos hace semanas atrás, por ejemplo, tenemos que evaluar bien y decir, bueno, ¿en qué momento usted terminó de su antibiótico, por ejemplo? Lo terminé el martes. Bueno, a partir del martes tenemos que contar 15 días más después de que usted tomó su medicamento para poder evaluar, ¿verdad? Porque como igual en cualquier infección pues se altera la fórmula diferencial de una hematología, ¿verdad? Que eso es lo que nos va a reflejar, ¿verdad? Tenemos más requisitos, obviamente, ¿verdad? Claro, por ejemplo, no aceptamos mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque obviamente no es una enfermedad, obviamente, ¿verdad? Pero es un estado de salud que en este caso quien va a ser afectado va a ser el bebé, pues que está dentro, ¿verdad? Mujeres dando lactancia tampoco. ¿Por qué? Porque el proceso de donación de sangre, lo que es la lactancia, la leche materna, viene obviamente hecha de la sangre, ¿verdad? Entonces tampoco va a ser la mamá la afectada, sino el bebé, porque al momento de que una mujer dando lactancia sí efectúa un proceso de donación, se va a quedar 2-3 días sin leche, entonces ahí prácticamente vamos a afectar al bebé. Entonces cuando a veces se nos acerca alguien con esos casos, ¿qué edad tiene su bebé? Tiene más de un año, ya le dio un año de mamar, ¿verdad? Entonces se le pregunta, mire, ¿usted le va a dejar de dar de mamar a su hijo? ¿Por qué? Porque esto y esto y esto es lo que se le va a pasar. Entonces ya le explicamos. Entonces ya es ella la que decide si realmente le va a dejar de mamar, pues obviamente la pasamos, y si no, pues simple y sencillamente la rechazamos temporalmente, porque eso sería un rechazo temporalmente. O sea, no es porque ya definitivamente yo no puedo donar. No, claro. No. Ahora, otra pregunta que ha sido muy recurrente y creo que vale la pena mencionarla acá es una persona que consume o ha consumido algún tipo de sustancias, hablemos cigarrillo, bebidas alcohólicas, algún otro tipo de pues algo que afecte realmente el funcionamiento del cuerpo, ¿puede donar? Sí pueden donar, pero tienen diferentes tiempos de diferimiento temporal. Por ejemplo, si una persona fuma, le pedimos que para que efectúe un proceso de donación, deje de fumar 24 horas antes, para que se desintoxique el cuerpo y pueda efectuar un proceso de donación. Si consumió bebidas alcohólicas, tienen que pasar por lo menos 48 horas también para que el cuerpo se desintoxique. Ahora, ya otro tipo de sustancias, por ejemplo, drogas, marihuana y todo eso, ya sea inyectado o inhalado, ese sí sería un rechazo permanente. ¿Por qué? Porque son sustancias obviamente ya más fuertes, el cuerpo se intoxica más y a veces la persona puede perder la conciencia y no sabemos qué pasó durante ese tiempo, ¿va? Si solo lo consumió o tuvo relaciones sexuales con alguien de riesgo, entonces ahí sí es un rechazo pues permanente de una vez. Ya y hablando, exacto, y hablando un poco también de todos los criterios que pueden ser pues factores para que alguien pueda o no pueda ser donador. Hay uno en específico que nosotros hemos escuchado y creo que lo hemos escuchado todos desde que somos muy pequeños y creo que ya sabe por dónde me voy a referir, es a las personas que tienen tatuajes. Por ejemplo, alguien que tiene tatuajes, en muchos lugares hemos escuchado de que si tenés un tatuaje no puedes donar. Si tenés que te hiciste una perforación o un piercing, no puedes donar. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? ¿Se puede o no se puede donar con un tatuaje? Efectivamente, esos son los famosos mitos de la donación, ¿verdad? Exacto. Que gente que tal vez no sabe esto, pues obviamente riega la bola y dice, bueno, no, y como la gente a veces se deja llevar, porque la verdad es la verdad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con los tatuajes, lo que pasa con los bancos de sangre es que media vez usted se hizo un tatuaje un año atrás, ya puede donar, porque en ese año ya dimos chance a que si usted lo hizo con un tatuador que no usó medidas higiénicas, en ese año le pudo haber dado alguna infección, por ejemplo, ya sea de transmisión sexual o de cualquier otro tipo. Entonces ya dimos el chance de que pasara eso. Ahora, con los piercing, en este caso,
Regularmente los piercing que se ponen en la lengua, ese sí sería un rechazo permanente. ¿Por qué? Porque el piercing que está en la lengua regularmente es un piercing que siempre va a estar húmedo, porque la mucosa es húmeda. Entonces ahí siempre van a estar alterados los glóbulos blancos, en este caso, por ese piercing que está puesto ahí, ¿verdad? Es diferente como cuando está en la oreja. En la oreja un arete, digamos, tiene que pasar el año igual con tatuaje. Se seca y eso ya, exacto, pero tiene que pasar siempre este Esa es la tiempo. diferencia. Ok. Bueno, y teniendo en cuenta, por ejemplo, ya esto, nosotros les hacemos la recomendación y los invitamos. El Banco de Sangre del Hospital General San Juan de Dios está abierto para que cualquier persona que desee ser un donante voluntario de sangre lo pueda realizar. Hay horarios específicos para realizar este proceso, hay protocolos que se deben seguir y en este tiempo de la pandemia del COVID-19, el Banco de Sangre ha sido uno de los que, siguiendo todas las normas de bioseguridad que han sido recomendadas por el Ministerio de Salud, se han mantenido trabajando porque, como lo hemos mencionado al principio, este es un recurso del cual el hospital no puede prescindir. O sea, es importante y vale la pena recordar y hacer la invitación a todos los guatemaltecos que están escuchando y verán esta transmisión más adelante a que puedan acercarse y ser donantes voluntarios. Les recordamos que si ustedes tienen alguna duda, consulta, quieren hacer o referirse o quieren que nosotros platiquemos algo específicamente en estos espacios que realizamos, como hoy estamos haciendo con el Banco de Sangre, nos puedan escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @hospigen. Tenemos una cuenta de Instagram en la que aparecemos como @hospigent y estamos en Twitter como @hospigent. Contamos también con un canal de YouTube en el cual todos estos programas que estamos realizando pues se quedan publicados para que ustedes los puedan seguir más adelante. Siguiendo un poco con el tema de la donación, porque es bastante interesante todo lo que se puede saber. Por ejemplo, hablemos un poco ahora de los horarios. ¿A qué hora puede venir una persona? Antes tenía entendido que el Banco de Sangre funcionaba incluso hasta día sábado, pero ahora por el tiempo de la pandemia pues ha bajado. Vamos a platicar más adelante también de cómo el banco se ha acomodado o ha acomodado los espacios para poder trabajar en este proceso mientras el COVID esté afectando. Pero por ejemplo, yo quiero venir a donar, ¿a qué hora tengo que venir? Y cuál es el proceso hasta, como lo mencionamos al principio, llego a que me puedan conectar y sacar sangre. Bueno, como que sí que con esto de la pandemia pues tuvimos que reorganizar el banco de sangre y por las medidas de distanciamiento también ver un horario que sea flexible para todos y pues obviamente también resguardarnos nosotros como personal. Actualmente el banco de sangre está ingresando donantes de sangre de lunes a viernes únicamente en el horario de las 7 de la mañana. Entran en la cola conforme vienen, recogemos DPI, se les toma la temperatura al inicio y se les hace el lavado de manos respectivo para que ingresen al área, ¿verdad? En ese mismo orden es que se van atendiendo. No entra nadie fuera de horario, precisamente por este distanciamiento, para no estar a cada rato saliendo a la puerta, eso. Anteriormente sí teníamos como que más flexibilidad, ¿verdad? Claro. Pero también no contamos con un espacio como que tan amplio para poder decir, bueno, entremos 200, 300 gentes, que sería lo ideal que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Claro, pero vale la pena mencionar que se ha mantenido el proceso. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que vengo a donar sangre, entonces hago mi cola afuera sobre la primera avenida y luego pues me identifican, luego paso, ¿qué proceso pasa? ¿Qué son los exámenes que me realizan a mí para poder donar sangre? Después de que usted ingresó al banco de sangre, el primer paso sería la toma de datos generales en un sistema de red donde quedan todos los datos registrados de nuestro donante, ¿verdad? El nombre, la dirección, el teléfono, estado civil, qué grado de escolaridad tiene. Si viene a donar voluntariamente, pues obviamente queda como un altruista, un donante altruista. Si es un donante de reposición porque viene a donarle a un paciente, lo que se le pide es que se presente con el carnet del paciente, ya sea en una fotocopia o carnet original, y que diga que a este paciente le viene a ingresar su donación, ¿verdad? Se ingresan los datos y luego pasa ya a empezar su proceso de donación, que inicia con la toma del peso, que el peso es bien importante. El peso es, para poder calificar a donar, es de 110 libras en adelante. Obviamente, en base a la experiencia que cada banco ha tenido, pues obviamente ha tenido que ampliar esos datos, ¿verdad?
Nosotros hemos notado, por ejemplo, con la población, que cabal tiene los 110, es una persona de una constitución obviamente delgada, y regularmente son las personas que se nos han desmayado adentro, ¿verdad? Entonces, nosotros como Banco de Sangre le hemos subido un poquito más y a veces le subimos hasta 115, 118 para evitarnos esa parte y ponerlo en riesgo, ¿verdad? Porque no podemos decir que efectivamente se va a desmayar o no, ¿verdad? Claro. Entonces nos evitamos esa parte, ¿verdad? Entonces serían 118 libras en adelante, ¿verdad? Después del peso ya pasan a una entrevista, que son básicamente entre 33 y 35 preguntas que están avaladas por el Programa Nacional de Bancos de Sangre, que es el que rige a todos los bancos de sangre a nivel nacional, y en esa serie de preguntas, pues obviamente preguntamos, ¿verdad?, si está padeciendo de algo, hace cuánto donó, si está tomando medicamentos, si ha tenido alguna condición de riesgo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar por esa fase de entrevista, que sería el segundo paso para poder ser evaluado como un posible donante en este caso, ¿verdad? O sea, no es de que solo entra y ya donó, ¿verdad? Ya pasando esa fase de entrevista, la siguiente parte es tomamos signos vitales, que en este caso sería la temperatura y sería la presión arterial, ¿verdad? Porque también necesitamos ver si su estado, empezando desde ahí, pues obviamente está bien. Una persona con una presión baja obviamente no nos va a calificar para una donación. Una persona con una presión alta, a fin de cuentas, le va a favorecer la donación en este caso. Pero hay que evaluar también, ¿verdad? ¿Por qué tiene la presión alta? ¿Está tomando algún tipo de medicamento? O sea, esas partes la hace la persona que está como que en el expertise de la entrevista, ¿verdad? Y finalmente, en la parte de predonación, sería la toma de muestras preliminares, que son para poder hacer las pruebas como predonación, que le van a incluir un grupo sanguíneo, una hematología completa, que es lo que me da el estado general, y pues nosotros ahí incluimos en esa parte unas pruebas que se llaman rastreo de anticuerpos irregulares y un fenotipo, ¿verdad? Si la persona no califica esas partes de las pruebas predonantes, que ya va hasta el final, junto amarrado obviamente con la entrevista, pues obviamente no es donante apto para nosotros, y se le sale a explicar por qué razón es que pasa o no pasa en este caso, ¿verdad? Si pasa, pues obviamente ya los vamos pasando en el orden para convertirlos en nuestros donantes. Ok. Y aquí hay algo bien importante, porque me imagino que esto pasa muy seguido, que incluso hay gente que se molesta cuando le dicen, bueno, mire, disculpe, usted no puede ser donante. Se le explica realmente cuál es el criterio, cuál es lo que... Porque entiendo que son alrededor de 4 pruebas las que tiene que pasar antes de ser donante. Exacto. Pero si no califica una de estas, automáticamente se descalifica. Se descalifica. Esto se hace con el objetivo de que el bienestar de los pacientes, del paciente que va a recibir esta sangre al final, pues no tenga ninguna complicación, y que la persona que va a ser donante también no sufra algún tipo de afección en la salud. Efectivamente, tenemos que cuidar ambas partes, ¿verdad? Lo que mencionaba, por ejemplo, y eso es algo muy recurrente, que la gente se desmaya, que no es porque tal vez usted lo mencionaba, porque incluso puede que se desmaye alguien que tiene también el peso un poco más de lo que normalmente se tiene. O sea, no es un criterio que el que tiene 110 libras se va a desmayar. Y eso es muy importante saberlo. Ahora, no es que, por ejemplo, yo soy donante, me conectaron, doné sangre y la sangre automáticamente pasa al paciente que la está recibiendo. No. El proceso que lleva la sangre para que sea ya utilizada en uno de los servicios o en las emergencias es bastante complejo. ¿Nos podría comentar usted realmente cómo es que funciona esto? Bueno, obviamente como tenemos reservas de componentes sanguíneos y todo va organizado en base a las fechas en que donaron, porque tenemos que tener todo, es como cualquier producto, ¿va? Como que, yo compré una galleta, me voy a gastar primero, obviamente, el que tiene ya fecha próxima a vencer, ¿verdad? Porque tenemos que estar cuidando eso. Los componentes sanguíneos son obviamente muy frágiles y no es que me van a tardar toda la vida, ¿verdad? La sangre en sí tiene de 35 a 42 días de vida, dependiendo qué anticoagulante utilicemos en la bolsa que lo vamos a recolectar, ¿verdad? El San Juan de Dios utiliza bolsas que nos van a tardar 42 días, pero obviamente con el movimiento que tenemos acá, una persona, por ejemplo, Emilio vino a donar el día de hoy, a la siguiente semana esa unidad ya fue transfundida a un paciente. O sea, aquí a nosotros no se nos van a vencer las bolsas,
porque es un movimiento grande el que tenemos, ¿verdad? Claro. Todas las bolsas están organizadas así. Entonces, es lo que usted me comentaba, no que usted le vino a donar a una persona específicamente, su unidad va a ser para esta persona, no. Le queda registrado en el sistema que usted efectuó donación, pero las vamos dando en el orden en que van, dependiendo la fecha. Por eso cada bolsa tiene un número correlativo, y es así claro. como se van moviendo. Ya, y vale la pena hacer la mención en esto, porque es muy importante que la gente sepa que el banco de sangre siempre va a necesitar de estas unidades. O sea, se mantiene un abastecimiento que, hablando un poco ahorita que la pandemia que más ha afectado que pues la gente pueda venir a donar, pero el banco siempre mantiene esto. Ahora, ¿qué servicios o qué áreas son las que más tienen la necesidad de este recurso como es la sangre? Las cirugías, las emergencias y todo lo que es hemato-oncología son los que más piden los componentes sanguíneos. Claro, y sabiendo que Guatemala es un país donde los accidentes son muy frecuentes, la violencia, por ejemplo, las emergencias son unas de las áreas, como usted lo mencionaba, que constantemente este movimiento de la sangre es el que más necesitan. Sí. Pero ahora, ya hablamos un poco de qué es la sangre, cuáles son algunos de los mitos de los cuales los guatemaltecos tendríamos que romper para poder ser ya donantes voluntarios. También ya hablamos un poco de los requisitos. Si yo tengo a mi paciente ingresado aquí en el hospital y yo soy de aquí de la ciudad, sí. Pero por ejemplo, viene un paciente que es trasladado al interior y necesita donadores de sangre, pero su familia no se puede trasladar de un departamento para Guatemala. ¿Qué debe hacer esta persona para poder ser donador de sangre? Bueno, como obviamente todos pertenecemos a la red del Ministerio de Salud, estamos ahí sí que conectados, ¿verdad? En constante comunicación, todos los jefes, precisamente por estos casos. Entonces, ya hace varios años, pues, que notamos realmente eso, porque eso pasa en todos los bancos. Llegó un paciente, ¿verdad? Como dice usted, y sus familiares están hasta allá. Primero, pagar el pasaje. Exacto. Que les pagan comida. Y que si a la final no les calificaron, y es gente a veces que tal vez no tiene recursos. Entonces, teníamos que buscar una manera de ver cómo los ayudamos. Y la idea surgió, ¿va? Ahí sí que entre todos, ¿va? De decir, bueno, hagamos que vayan a donar a los hospitales nacionales. Tienen familia, por ejemplo, fue a Sololá, y sus familiares están allá, que donen en el hospital de Sololá. Allá les van a generar un comprobante de donación, con fecha y con todas las de ley. Entonces ya va al banco que lo necesita, y ahí entonces ya hacen el match para poder trasladar las unidades en dado caso sea muy urgente y poder seguirlo abasteciendo, ¿verdad? Para ayudarle a la persona realmente a evitarse el gasto de tantas cosas que lleva, ¿verdad? Todos los hospitales y toda la red nacional del Ministerio de Salud cuenta con áreas para poder donar. Efectivamente, ya tenemos casi alrededor, creo que son 22 o 23 bancos en todos los hospitales, y todos cuentan con toda el área de donación. Excelente. No hay una excusa para que nosotros como guatemaltecos no podamos acercarnos a uno de estos centros de donación y poder ayudar al prójimo, porque realmente ese es el objetivo. Cuando se es donador de sangre voluntario, lo que se busca es ayudar a las personas sin tener algo a cambio, porque eso también es muy importante hablarlo y lo vamos a mencionar más adelante. Pero hablando desde el punto de vista de que yo ya soy donador, yo ya fui a donar y fui a donar en el interior, o sea, resolviendo todas esas dudas. ¿Cuál es el tipo de sangre que es el más demandado dentro de los hospitales? La verdad es que son todos realmente, ¿verdad? De todos los tipos de sangre, pero obviamente hay escasez, ¿verdad? Los grupos sanguíneos negativos son los que obviamente tenemos más escasez. Entonces, si hay población que tiene esos grupos y me puedo convertir en un donante voluntario, pues voy cada 3 meses o cada 4 meses, dependiendo de mi género, para poder donar, ¿verdad? Para que el banco esté bien abastecido por cualquier emergencia. Claro. Ahora vamos a tratar un tema muy importante, porque creo que en muchos casos, en algún momento, tal vez han llegado noticias o tal vez se ha informado de que la gente paga por donar sangre o cobra por la sangre. Sí. ¿Es esto correcto? No, según, o sea, no debería uno cobrar, porque realmente es un líquido que a nosotros no nos cuesta tampoco. Por eso, claro,
los invitamos a que sean donantes voluntarios y no que porque la persona necesita yo le voy a cobrar la sangre. O sea, eso la verdad es bien incorrecto, y en la ley de banco de sangre lo dice, ¿verdad? Es prohibido vender o comprar la sangre, ¿verdad? Claro. Y licenciada, y hablando ya, tal vez aterrizando un poco sobre el tema, porque increíblemente, como le comentaba, nosotros podemos pasar mucho tiempo hablando del tema. Vamos a recapitular un poco para ya hacer un resumen. ¿Cuál es la edad correcta para poder donar? De 18 a 55 años. ¿Quiénes pueden donar? Todas las personas que gocen de buena salud y no estén tomando ningún medicamento ni padezcan de ninguna enfermedad. ¿Pueden donar las personas que están en el interior del país? Pueden donar, pueden abocarse a los hospitales nacionales, en dado caso necesiten donar. Excelente. Amigos de Hospigente, del Hospital General San Juan de Dios, les recomendamos que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario acerca de esta transmisión, lo puedan colocar aquí en estos comentarios. El hospital cuenta con muchas especialidades, entre estas un banco de sangre, el cual ayuda a la población guatemalteca para que todas las personas o los pacientes que están ingresados en este centro asistencial puedan tener este recurso, pero a su vez hacemos el llamado para que si usted es una persona que se encuentra dentro de los 18 a 55 años, goza de buena salud, tiene un peso de entre de 110 a 119 libras en adelante, y quiere venir a donar sangre, lo puede hacer. El hospital cuenta con todas las medidas de bioseguridad. El banco de sangre es uno de los que más ha trabajado durante la pandemia COVID-19. No se deja de atender a la población guatemalteca, y es por esto que es un recurso definitivamente que el hospital necesita. Doctora, licenciada, la dejo para que usted nos pueda brindar algunas palabras, algunos consejos para las personas que quieran ser donadores voluntarios. Gracias, Emilio. Bueno, el consejo básicamente es que nos mantengamos, obviamente, primero dentro de las medidas de seguridad, ¿verdad? Y que nos mantengamos sanos para poder efectuar una donación y poder ayudar a toda nuestra población, porque hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a necesitar, ¿verdad? Claro. Desde ya les damos las gracias por haber sintonizado esta transmisión. Estamos conectados desde la página oficial del Hospital General San Juan de Dios. Estas transmisiones las hacemos con el objetivo de que las personas que se encuentran en casa puedan conocer, puedan compartir y puedan saber que el hospital sigue trabajando en pro de la salud de los pacientes. Mi nombre es Emilio Samayoa. Nos encontramos en una transmisión más en una próxima oportunidad.